Es una noche especial. ¿Cuántos creen eso? Hoy es una noche especial, es una noche de gran bendición y creemos que esta noche es una noche profética porque lo que estamos haciendo no es un evento más, es el recordatorio de la nación más importante del planeta Tierra. Es más importante que cualquier otra nación, la nación de Israel. Bendecimos a Israel y oramos por la paz de Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Quiero que veamos cómo surge la nación de Israel, cómo se da la nación de Israel. En primer lugar, tenemos que saber que la idea de que Israel existiese no fue de un hombre, fue de Dios. Dios quiso que existiese una nación llamada Israel. Y Dios tenía planes con él, con esta nación, planes poderosos. Y por eso quiero que usted abra su Biblia en el libro de Génesis 12, versículo 1, dice la palabra de Dios de esta manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y escucha el versículo 2. Y haré de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Esta nación es Israel. ¿Cuántos están acá? Y serás bendición, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oremos. Gracias te damos, Señor, y que esta palabra nos enseñe, nos instruya y nos bendiga a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, por tu palabra. Amén y amén. La idea de que Israel existiese como nación fue de Dios. Dios llamó a un hombre llamado Abraham. Diga conmigo, Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y irás a la tierra que yo te mostraré. Y la promesa de Dios para Abraham fue: y haré de ti una nación grande. Esa nación grande es Israel. Abraham no tenía hijos. Tenía a su esposa que se llamaba Sara. No tenía hijos. Su esposa no podía tener hijos. Pero Dios le estaba prometiendo a Abraham que de él, sin tener hijos, Dios iba a ser una nación grande. Y Dios dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Así que no nos conviene jamás maldecir a la nación de Israel, porque si tú lo maldices, Dios te maldice. Nos conviene bendecirlo, amarlo y quererlo. El Señor dijo: y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa familia de la tierra involucra a Ecuador. Por esa razón Dios bendijo a todo el mundo por medio de una nación, la nación de Israel. Por eso bendecimos a Israel. Y bendecimos y oramos por la paz de Jerusalén, sabiendo que Dios también nos bendecirá a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre, un presidente de la República de Venezuela, se atrevió a maldecir a Israel a través de la televisión, y el mundo entero vio cómo maldijo a esta nación bendita.
Y él maldijo a Israel diciendo que lo hacía desde sus vísceras. Un año después tuvo cáncer en sus vísceras. Y todo el mundo sabe que él murió. Y todo el mundo sabe lo que declaró. Porque el que toca a la nación de Israel, toca a Dios. Por eso hay que bendecirla. Amén. Abraham tuvo un hijo casi a los 100 años. Ese hijo se llamaba Isaac. Isaac tuvo otro hijo. Ese hijo se llamaba Jacob. Jacob, en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 30, la Biblia narra que una noche entera Jacob peleó con el ángel de Jehová. Peleó y peleó y peleó y peleó. Y Jacob le decía al ángel: no te dejaré hasta que me bendigas. El ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Jacob. La palabra Jacob significaba tramposo. Por eso el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: tramposo. Y el ángel le dijo: no te llamarás más tramposo, sino que te llamarás Israel. En esa noche, en esa madrugada, cuando rayaba el alba, Dios declaró a Jacob que ya no se llamaría más Jacob, sino Israel. Este hombre llamado Jacob, llamado Israel, tuvo 12 hijos. Diga conmigo: 12 hijos. Esos 12 hijos se constituyeron en las 12 tribus de Israel. Y de esos 12 hijos se multiplicaron a 75 personas. Cuando Egipto llegó a ser gobernador, cuando José llegó a ser gobernador de Egipto, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, entraron aproximadamente 75 personas a Egipto. Ahí, luego que José murió, fueron esclavos aproximadamente 400 años, 430 años. Y después de 430 años, Dios levantó un hombre llamado Moisés. Y Moisés trajo liberación de Egipto a la nación de Israel. Ya no eran 75, eran más de 2 millones de hebreos. Eran más de 2 millones que conformaban esta nación grande, que surgió de un hombre llamado Abraham. Dios llamó a un hombre llamado Abraham que no tenía hijos, que era imposible que tenga hijos, porque siempre que Dios llama a alguien que no puede en sus fuerzas. Dios, cuando llama a alguien, no llama a alguien que se cree que todo lo puede. Cuando Dios llama a alguien, llama a una persona que reconoce que sin Dios nada somos. Y de este hombre, de este único hombre, ya habían, después de 430 años, más de 2 millones de hebreos, más de 2 millones que conformaban esta preciosa nación, la nación de Israel. Quisieron aniquilarla, quisieron matarla, quisieron destruirla. Esta nación de Israel empezó a conquistar naciones porque Dios así lo había determinado, y quisieron aniquilar a la nación de Israel. Hasta el día de hoy han declarado que quieren aniquilar a la nación de Israel. Pues no han podido, no podrán, porque la nación de Israel es la nación que Dios creó. Y lo que Dios crea, lo que Dios forma, lo que Dios establece, nada ni nadie puede desaparecerlo. Dios ha peleado por su pueblo y Él seguirá peleando por siempre. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya, aleluya. Quiero que vengas conmigo al libro de los Salmos 122. Salmo 122. Mira lo que dice, versículo 6.
Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré el bien. Pedid por la paz ¿de quién? La nación de Israel ha sido una nación de guerra. Desde el principio empezó a pelear para sobrevivir. Dios siempre peleó obviamente por su pueblo. Hasta el día de hoy la nación de Israel está en guerra, en conflicto. Y tú y yo como cristianos debemos de incluir en nuestras oraciones diarias la paz por Jerusalén. Toca al que está al lado y dile, tenemos un deber que cumplir. Dile, orar por la paz de Jerusalén. Mira, hay promesas para aquellos que oran por la paz de Jerusalén. La promesa que hay para los que oran por la paz de Jerusalén es que seremos prosperados. La Biblia dice, versículo 6, sean prosperados los que te aman. ¿Cuántos aman a la nación de Israel? Entonces Dios te va a prosperar. Hay una promesa de prosperidad. No solamente Dios te va a prosperar, Dios también te va a dar de su shalom, de su paz. La paz de Dios estará en tu corazón. Son promesas de Dios para aquellos que aman a su pueblo. Otra promesa que también hay es la sanidad. Dios hará milagros a favor tuyo si tú amas a la nación de Israel. Y oramos por la paz de Jerusalén. En el libro de San Lucas capítulo 7 del 1 al 5, tú puedes ver la historia de un hombre, de un centurión. Dice la Biblia que este centurión tenía un siervo que estaba enfermo. Este centurión que tenía un siervo que estaba enfermo, le vino a buscar al Señor para que ore por su siervo. Y el Señor dijo, voy a ir a tu casa. Y él le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo será sanado. Pero presta atención a esto. Antes que Jesús diga que va a ir, los judíos le dijeron, es necesario que le hagas el milagro, porque Él ha hecho bien a nuestra nación. Él ha bendecido a nuestra nación. Él ama a la nación de Israel. Y Jesús no se negó a hacer un milagro. Lo que significa que no solamente serás prosperado, que no solamente tendrás la paz de Dios, sino que también los milagros de Dios estarán a tu favor. Por eso hay que bendecir y amar a esta maravillosa nación, la nación de Dios, la nación de Israel. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y quiero que vengas conmigo rápidamente por honor al tiempo. Libro de Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Quiero que leas conmigo Ezequiel 37, versículo 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré, ¿qué cosa? Una nación, ¿dónde? En la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Escucha bien, esta profecía se cumplió en el año 1948. El 14 de mayo se cumplió esta profecía, porque no era nación Israel, estaba disperso Israel. Y Dios aquí en el versículo 21 prometió, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones
las cuales fueron dispersados, los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Versículo 22, y los haré una nación en la tierra. Esta profecía fue cumplida en el año 1948. Por esa razón creemos que los días son finales, porque a raíz de esta profecía cumplida, al mundo entero, escúcheme bien, al mundo entero no le queda mucho tiempo, porque después de esta profecía cumplida, eso significa que Cristo está a las puertas y Él viene ya. Dios prometió hacer de Israel cabeza de naciones. Escúchame bien, nunca una persona puede competir con un judío. Eso puedes estudiarlo. Los dueños de los comisariatos son judíos. Los judíos son dueños de grandes empresas. Ellos gobiernan muchas cosas en el mundo entero. Si alguna persona va a poner un negocio al lado de un judío, es mejor que lo cierre, hermano, porque los judíos, si tienen algo de bueno, es que donde ellos se plantan, Dios los prospera. Por eso tú ves al pueblo judío, es un pueblo, es una nación que es cabeza, son prósperos. La nación de Israel es bendecida, es prosperada. De la nación de Israel hemos recibido muchas cosas. El mundo entero ha recibido mucho de la nación de Israel. El pueblo judío es un pueblo que Dios lo puso como cabeza de las naciones. En el libro de Romanos capítulo 11, venga conmigo. Romanos capítulo 11. Cuando usted lo tenga, dígame amén, por favor. No lo escucho, dígame amén si lo tiene. Romanos 11, versículo 1, mira lo que va a hacer Dios al final de los tiempos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Hablando de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invocan a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, agóbiales la espalda para siempre. Escucha bien. Si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que a pesar de que la nación de Israel rechazó a Jesús como el Mesías, igual hay un remanente que sí cree en el Mesías. Toda la nación no la cree. Rechazaron, gritaron: crucifícale. Pero Pablo fue israelita, los apóstoles fueron israelitas, y hay judíos que aman a Dios hoy por hoy y creen en Jesús como el Mesías. No son todos, pero escúchame, al final de los días, cuando Cristo venga y aparezca en las nubes, escúchame bien, el pueblo que haya quedado, los israelitas que estén vivos hasta ese entonces, ellos serán salvos. Dios salvará a la nación de Israel que queden hasta el final. Ese pueblo que queda hasta el final, cuando Cristo aparezca en su segunda venida, serán salvos. Eso va a ocurrir después de la tribulación.
Dios salvará a su pueblo, a la nación de Israel, porque el plan de Dios no se ha terminado, continúa con la nación de Israel. ¿Y sabes qué, hermano? Ellos rechazaron a Cristo, pero ese rechazo de Cristo fue la oportunidad para nosotros los gentiles. Si ellos no lo hubieran rechazado, nosotros no tendríamos oportunidad de salvación. Ellos lo rechazaron para que las puertas se abran para nosotros. Por eso tú y yo somos salvos por medio de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Escúchame bien, al final de los días se va a desatar una tercera guerra mundial y todas las naciones pelearán contra Israel. Pelearán. Y ahí es cuando Cristo aparecerá en las nubes. Pelearán contra Israel, pero no lo vencerán, porque al final Dios mismo peleará por su pueblo de una manera directa. La iglesia no estará en ese entonces. Nosotros regresaremos juntamente con Cristo. Y los que hayan quedado hasta ese entonces, hermano amado, serán salvos. Lo otro que quiero que escuches es que, según Ezequiel, capítulo 37, versículo 24 al 28, tú lo puedes leer en tu casa. Escucha bien. ¿Sabes dónde Cristo va a gobernar los 1000 años aquí en la tierra? ¿Sabes desde dónde? No va a reinar desde el Vaticano, como muchos creen. El Vaticano será destruido. Roma será destruido. Eso está profetizado en la Biblia. Porque los romanos crucificaron a Jesús. Los romanos mataron miles de cristianos que amaban a Dios. Los romanos, ellos crucificaron al Señor. ¿Y sabe lo que va a ocurrir con Roma? Va a hervir en fuego. Dios traerá juicio sobre Roma. Cristo no va a reinar desde Roma. Cristo va a reinar desde Jerusalén. El mundo entero, en los 1000 años, dentro de los 1000 años, las naciones enteras subirán a Jerusalén para adorar a Jesús, porque Él se sentará en Jerusalén. Por eso que Palestina pelea por Jerusalén y se la quieren quitar. Israel lo pelea porque sabe que sobre Jerusalén hay profecías que están por cumplirse. Y una de ellas es que Cristo gobernará el mundo desde Jerusalén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y quiero terminar, por favor, ven conmigo, libro de Ezequiel 37. Y voy a finalizar con esto. Quiero que corroboremos lo que hemos dicho. Vamos a leer Zacarías capítulo 8. Lea conmigo Zacarías. Zacarías capítulo 8, versículo 20. Dígame amén si lo tiene. Zacarías 8:20. Lo ponemos acá en la pantalla, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos. ¿Dónde? ¿Dónde? Y a implorar el favor de Jehová. Las naciones, esto va a ocurrir en el milenio. Esto va a ocurrir cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra por 1000 años. Durante esos 1000 años Satanás será atado. Será atado por 1000 años. Y durante esos 1000 años Cristo reinará. ¿Sabes con quiénes? Con nosotros. Porque nosotros regresaremos ya no en un cuerpo corruptible como el que tenemos, sino en un cuerpo incorruptible. Por eso usted será un gobernador. Usted será un rey. Por eso Jesús es Rey de reyes y Señor de señores. Gobernaremos esta tierra con Cristo desde Jerusalén. Ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Señor.